En la vida cristiana necesito que me den consejo. Quiero estar aprobado como obrero que hace lo correcto. Busco en su palabra, pero hay cosas que tal vez no entiendo. Pero hay un espacio donde aprendo lo que necesito. Podcast Oxígeno, siempre hay algo que me edifica aquí. Podcast Oxígeno, escucho la palabra de Dios aquí. Bienvenido a su podcast Oxígeno con Carlos Montoya. Esto es Oxígeno Live desde Vera, Nicaragua. Podcast Oxígeno. Hola, bienvenidos a tu podcast Oxígeno, y como ya es recurrente, siempre decimos la frase: necesitamos oxígeno para vivir, y usted necesita ver este programa, poder sintonizarlo. Estamos muy felices de estar acá desde Impulso Radio. Queremos que usted pueda seguirnos en todas las plataformas digitales, en YouTube, en Instagram, en Facebook, en TikTok, que pueda estar ahí pendiente de todo el contenido de Impulso Radio. Y hoy nos encontramos, sin duda alguna, bendecidos, y queremos darle las gracias a todas esas personas que desde ya se están conectando, a las personas que van a estar participando del programa. Traemos, como siempre, un tema importante, relevante, pero también picante, como decía un buen amigo por ahí. Así que no se lo pierdan. Queremos que usted nos pueda acompañar, que pueda y que nos ayude a compartir este contenido con sus amigos, que lo pueda etiquetar, que pueda compartir lo que estamos haciendo el día de hoy. Y recuerde que Podcast Oxígeno siempre con temas importantes y relevantes para nuestra generación, y para nosotros es una bendición poder estar acá. Y hoy no es la excepción. Me encuentro muy bien acompañado de un buen amigo, líder, pastor, consejero, padre de familia, un buen esposo, nuestro amigo y pastor Andrés López. Bendiciones, gracias, pastor. Carlito. ¿Le gustó esa introducción? Qué presentación, hermano. Me dejaste sin palabras. ¿Cómo está, pastor Andrés? Gracias al Señor, muy bien, creciendo, avanzando, y aquí pues pensando en esos temas picantes que te gustan, hermano. ¿Ah? Decía el pastor Andrés, te gusta el bochinche. Te gusta el pleito, la polémica, le digo a Carlito. Pero creo que realmente a veces hay temas que, si se abordan con la sabiduría, si se abordan con el respeto, pueden ser de edificación, ¿verdad? El tema a veces es con buenas intenciones tocar, y hay gente que se ofende, tú sabes, pero con sabiduría y con amor. Creo que alguien que de repente se sienta un poco involucrado con el tema que se va a tocar puede ser bendecido. Así es. Y sin duda alguna usted, pastor, por eso lo hemos invitado, porque usted tiene mucha sabiduría, pero también es un hombre de Dios que tiene mucha madurez y responsabilidad con lo que menciona y con lo que dice. Pastor, que desde muy joven comenzó en esto de liderazgo, pastor. Usted 9 todavía años. Se ve joven, está joven y ya siendo pastor. Así es. Desde los 9 años, 8 años, le servimos al Señor, predico, hijo de pastor. ¿Qué te digo? Siempre he estado envuelto, ¿verdad?, en lo que tiene que ver con el servicio. Tengo recuerdos de mi adolescencia dándole clases a los niños en la escuela dominical. O sea, al final hemos estado metidos en todo, ¿verdad? ¿Cuál ha sido, pastor, hasta ahora una experiencia que usted diga: esto me marcó en el ministerio, esto me impulsó totalmente a seguir y hacer lo que hoy, hasta el día de hoy, estoy haciendo? Fíjate que no siempre las experiencias así como que... Bueno, hay dos cosas que te impulsan. Experiencias bonitas o positivas, tremendas, pero también hay otro tipo de experiencias que, aunque en el momento no se sienten tan positivas, por así decirlo, o tan del agrado, pero al final tienen grandes lecciones que te ayudan a avanzar. Algo que marcó mi vida, por ejemplo, fue el haber perdido a mi papá hace ya unos años atrás. Y yo no quería nada con el ministerio, no quería nada absolutamente con Dios, con ser pastor, no quería nada de eso. Pero al final Dios trató tanto conmigo que me dice: ¿cómo vas a llevar el legado? ¿Cómo llevar un apellido de un hombre que me sirvió y no lo vas a continuar ese legado? Entonces, para mí, yo te puedo decir que si hay algo que a mí me impulsó a seguir adelante, a servirle a Dios, a hacer lo que hago hasta el día de hoy, es como recordar
que vengo de un linaje, de una descendencia que le hemos servido a Dios y quiero con toda mi alma que mi generación también lo haga. Wow. Entonces, si yo quiero que ellos lo hagan, yo también lo tengo que hacer. Tiene que serlo. Tiene que ser así. Hoy, pastor, tenemos un tema bastante polémico que muchas veces no queremos tocar, pero que es una realidad de lo que sucede en el día a día en el ministerio y tiene que ver con la envidia ministerial. A veces pareciera un poco loco mencionar envidia dentro de lo que es lo espiritual, dentro de lo que es el ministerio, pero sin duda alguna el sentimiento de la envidia es algo que siempre ha estado presente en el ser humano. Desde que somos niños, desde que vamos creciendo, siempre anhelamos tener más. Siempre queremos y estamos fijándonos en lo que el otro tiene. Así es. Pero pareciera que en el mundo ministerial, aunque exista, muchas veces no abordamos este tipo de temas. Y hay personas que ahí que están sintonizando nos pueden comentarnos también acerca de alguna experiencia, acerca de lo que tiene que ver con la envidia, este sentimiento y lo que la Biblia menciona acerca de la envidia. Pero para usted, pastor, ¿cómo definiría la envidia? ¿Cómo la ve usted? ¿Cuál sería su concepto de ese término, de la envidia? Yo te decía hace unos minutos fuera de la grabación del programa, ¿no? Que para mí la envidia tiene que ver con muchos. Hay mucho que decir, ¿verdad? Pero más yo lo veo como el sentimiento, te lo voy a definir así, el sentimiento que tiene una persona al ver en otros los resultados que él quisiera tener. Wow. Hoy voy a decirlo otra vez, Repítalo, suavecito, ¿verdad? Es el sentimiento que tiene alguien cuando ve en otras personas los resultados que quisiera ver. Y te lo digo de esta forma, porque aunque hay muchas maneras de definirlo, ¿verdad? Yo lo he podido ver a lo largo de mi vida, del ministerio, y es que he aprendido a honrar los diferentes ministerios, honrar los diferentes... Incluso contigo hemos tenido algunas pláticas donde yo te he dicho, oye, no hables así de tal hombre de Dios, de tal mujer de Dios, porque he aprendido en mi vida a honrar, aunque los otros no lo hagan de la manera que yo lo hago. Eso no dice que no son un hombre de Dios, una mujer de Dios, pero tenemos que saber algo. O nuestros amigos que están por allá también. Y es que como seres humanos tenemos la capacidad, Dios nos dio la capacidad de movernos en dos ámbitos, en el ámbito natural y en el ámbito espiritual o sobrenatural. Entonces, al movernos en esos dos ámbitos, a veces nosotros los cristianos queremos meternos en burbujas, pero no es así. O sea, somos gente espiritual, somos hombres de Dios, mujeres de Dios, le servimos al Señor, pero nos movemos en los dos ámbitos. Y al moverse en el ámbito natural, también somos afectados por esas cosas de lo natural. Por ejemplo, la envidia. Eso se da en todos los niveles. Se da en una empresa, se da en los negocios, se da en los trabajos, se da en las clases, en secundaria, en la universidad. Sí. Se da en todos los ámbitos de la vida. Y como somos seres que nos movemos en las dos dimensiones, también va a llegar aquella persona que no tiene una inteligencia emocional desarrollada como para saber lidiar con los éxitos y con el resultado de los demás. Bíblicamente, alguien que ve éxito en otro debería gozarse. Así es. Debería de alegrarse. Y eso se lo quería mencionar porque si analizamos bien, escuché de alguien decir de que, por ejemplo, decía alguien, es más fácil llorar con los que lloran que gozar con los que se gozan. Cierto. Y alguien mencionaba y decía, si alguien te llame, un amigo, te llama y te dice, mira, fíjate, Pastor Andrés, que me quedé sin trabajo, me dejó mi esposa, perdí no sé qué cosa. Es como que más fácil aceptar ese tipo de noticias de otros y ser parte, digamos, de ese momento. Pero decía esta otra persona, pero ¿qué pasa cuando alguien te llama y te dice, Carlos, mira, en el trabajo, un carro nuevo. Me compré un vehículo nuevo, me ascendieron en el trabajo, logré hacer un viaje? ¿Será que ahí yo tengo la actitud de reconocer y decir, me alegro por lo que él logró? O también en ese momento nace el sentimiento de decir, ¿y por qué yo no? Así es. Y en la Biblia hay un salmo, que es el Salmo de Asaf, en el Salmo 73, que habla, y esto para todo aquel que se ha sentido ahí con alguna cosquillita, le voy a decir yo, ¿verdad? Alguna cosa que no es de Dios,
yo te quiero motivar a que lee el Salmo 73, donde Asaf comienza a explicar y él dice que él admiraba o añoraba ver cómo los impíos prosperaban, ver cómo otros que a lo mejor no temían a Dios. Y esto, mira que es muy delicado esto, que la envidia te puede llegar aún siendo un hombre de Dios y buscando a Dios y orando y ayunando y todo. ¿Cómo te puede llegar? En que tú miras que tú oras, ayunas, haces un montón de cosas y de repente ves tu vecino impío, hijo del diablo, y como le dice la gente, y lo miras que prospera, que avanza. Llega un momento que uno dice, pero ¿qué pasó aquí? yo estoy orando, yo estoy ayunando. Y fíjate que a mí me encanta cómo la Biblia lo dice, que llega, dice la Biblia, dice Asaf, dice, yo miraba cómo prosperaba, mira cómo esto. Y dice Asaf, era como una bestia sin entendimiento. Mira qué duro él, y será como una bestia sin entendimiento, hasta que entré en el santuario del Señor. Ya vamos a comenzar a dar el antídoto, ¿verdad? Sí. Dice Asaf, hasta que entré en el santuario del Señor, entendí que mi mayor bendición es tener al Señor. Entonces, muchos ministros, muchos ministerios, muchos líderes que no se gozan cuando ven a un amigo avanzar, yo creo que deberíamos de entender que cada uno de nosotros tiene un tiempo designado por Dios para algo. Yo te conocí, Carlitos, hace un tiempo atrás. No tenías la facilidad de tener un estudio como este. Así es. ¿Verdad? Y tiempo atrás y bueno, por los motivos que fueran. Pero hoy estás acá y yo me gozo. Y yo me alegro. Gracias. Y por eso cuando me invitaste, claro, con todo gusto voy. Porque me gozo de ver realmente que Dios te levante. Pero habrá alguien más que tal vez no se goza o dice, mira, porque aquel, la vida se le ha vuelto más fácil, porque aquel y yo no. Así entonces, es. Mira, si no me quitas la guitarra, yo sigo hablando. Sí, pero, que está pero bueno. te quiero dar algo que hasta lo traigo subrayado por acá, y es lo que le pasó a Caín y Abel. Porque creo que lo que le pasó a Caín y Abel es una de las cosas que más define el tema envidia y el tema entre hermanos. Okay. Ajá, por eso voy a hablar de Caín y Abel, porque el tema envidia entre hermanos. La Biblia dice, ya todos lo sabemos, Abel presenta ofrenda, Caín presenta ofrenda, ¿verdad? Los dos lo hacen. Quizá la calidad de la ofrenda no es que la de Caín fuera inferior, nada que ver. No era una cuestión entonces de cantidad. No, ni de cantidad ni de precio. Okay. No era cantidad ni precio. ¿Verdad? No era nada de eso. El problema de Caín, es que presentó una ofrenda pasado el tiempo. O sea, no vio la ofrenda, la primicia, el poner a Dios en primer lugar, no, lo vio como algo irrelevante. Mientras que Abel no. Abel dice, no, esto es lo primero, esto es para mi Dios. Tiene que ser la primicia, lo primero de todos mis frutos. Entonces la Biblia enseña que cuando el Señor elogia a Abel, dice que Caín, y mira bien que hasta te lo voy a leer, porque dice que el Señor no recibió con el mismo gusto la ofrenda de Caín. Y esto, estoy leyendo la traducción lenguaje actual, le molestó mucho a Caín y en su cara se le veía lo enojado que estaba. En la cara, pues algo que hay un punto ahí, es que el envidioso no lo puede disimular. El que envidia algo, tú vas a ver que se le desfigura la cara de verte bien, de verte bendecido. Me acuerdo que el año pasado estuve, mi esposo y yo cumplíamos aniversario de boda. De matrimonio. De matrimonio, sí. Y entonces tenía una gira ministerial y le digo, amor, mucho ministerio, necesitamos un tiempo. Y entonces nos fuimos con una cuñada, familia, no sé, y nos fuimos a pasar unos días a Miami Beach. Cuando regresamos y todo, me encontré a alguien yo que no ando publicando tantas fotos, ¿verdad? Sí. No publico tantas cosas. Yo más publico de la iglesia o cosas de palabra y eso. Mi esposa sí, ella publica algunas cosas de la familia, los niños. Y cuando regresé, me dice, te vi que andabas en Miami Beach. Me dice,
Un amigo, sí, le digo, y no solo eso, le digo, y me quedé en un hotel bien caro, fíjate, le digo, porque como yo pude discernir Claro. el Como espíritu. eso no se disimula, se entiende. Pude al discernir el inmediato. espíritu. Me dice, miré en Miami Beach y te miré ahí dándote la gran vida. Y le digo, sí, le digo, y hubieras visto el hotel en el que me quedé, en el que se quedó mi esposa, en el hotel que estuvimos, y hubieras visto todo lo que hicimos, le digo, y no, si querés te cuento, le digo, ¿verdad? Y yo pude ver lo molesto que él estaba. Sí. No, pastores, solo era una broma. Pero al final, atrás de la broma, Sí. había envidia. Correcto. Entonces, cuando él me cuenta eso, yo recuerdo este pasaje de Caín que dice, y en la cara se le veía lo molesto que estaba. Entonces Dios le preguntó a Caín, ¿por qué estás tan triste y enojado? Si haces lo correcto, siempre te aceptaré con agrado, pero si haces lo malo, el pecado está listo para atacarte como un león. No te dejes dominar por él. Entonces, antes de soltarte la guitarra, te quiero decir que lo que el Señor quería decirle a Caín es, ¿por qué tienes envidia de tu hermano? Si tú haces lo mismo que hace tu hermano, yo te voy a aceptar con el mismo agrado. Entonces, ¿qué sucede con la gente que tiene envidia? Que porque es un espíritu y es un espíritu diabólico. ¿Qué pasa con las personas envidiosas? Si hicieran lo mismo que hace al que envidian, estarían igual. Y no habría necesidad de hacerlo. Ok, ¿por qué ves que aquel Dios lo usa? Preguntarle cómo ora, preguntarle cómo busca a Dios. Pues mira, es que Dios me usa, es que Dios, preguntarle lo que hace. Así Entonces, es. en vez de envidiar, yo creo que habría que preguntar, como le dijo el Señor a Caín, si haces lo correcto. Otra traducción dice, si haces lo que Él hace. Sí. Entonces no tendrías necesidad de molestarte. Excelente, me gustó cómo lo desmenuzó ahí, cómo encontrar esa revelación. Y pastor, estamos viviendo una época digital muy fuerte en las redes sociales y sin duda alguna, como usted mencionaba, la experiencia que tuvo de poder viajar y disfrutar del aniversario con su esposa. Hoy en día es complicado, digamos, alguien puede subir una foto e inmediatamente cualquier persona pone un comentario negativo o disimulando esa envidia. Y tenemos una generación de jóvenes hoy en día, por ejemplo, que anhelan ser como los influencers, como los youtubers, quieren tener seguidores, dicen, ¿cómo es posible que yo solo tengo 100, pero aquel tiene 500? Y vamos así, tratando de competir y competir y competir, y no nos damos cuenta muchas veces que por buscar eso dejamos ciertos principios cristianos, muchos principios de la Biblia. ¿Cómo podría usted aconsejar a un joven que en medio de toda esta era puede sentir ese sentimiento de insatisfacción y llegar a tener envidia de otros, que a lo mejor sí en redes sociales tienen muchos seguidores? ¿Cómo poder hacerle entender de que aunque no tenga esa masa, aunque no tenga esos seguidores, sigue siendo alguien valioso para Dios y para nosotros y para todos? Lo primero que quiero que te des cuenta es que lo que ves en las redes sociales es falso. Es falso. La sonrisa, la vida, la felicidad, estoy aquí en no sé dónde, en Dubái. Falso. Es falso. Un montón de gente anda viajando endeudada. Eso no es felicidad. O sea, es falso. Mira lo que me pasó para darle un consejo a alguien ahí. Yo admiraba mucho la cultura coreana. Sí. La cultura coreana, de hecho, son el país número 1 en cosmetología. Ellos tienen los mejores tratamientos cosméticos y me doy cuenta que ellos están tan obsesionados por el tema de verse bien, de tener seguidores, de poder proyectar un rostro que la gente le guste, que las niñas de 15 años, oye, yo no sé si tú sabías esto, pero en Corea del Sur no piden fiesta de 15 años. En Corea del Sur piden cirugías plásticas. Increíble. Yo no sé si tú sabías eso. No manejaba. Pero déjame te hablo un poco. 15 años a los y 15, eso es lo 16 que años. Ese es el anhelo, ese es el El sueño. anhelo de la chavala o de los chavalos es rinoplastía, cirugía, todo lo que tiene que ver con la parte estética, porque están envueltos en una cultura que quieren verse bien hacia afuera, descuidando lo interno. ¿Cuál fue mi decepción? Que en una ocasión Dios me permitió viajar a Corea del Sur. Estuve con un amigo ahí, conocí la cultura muy linda, gente de excelencia, gente de respeto y todo, pero al final es falsa.
Entonces un día vienen unos chavos de nuestra iglesia, me dice, mire pastor, que mire que los BTS, que no sé qué, mire qué lindo que... Y le digo, si supieras que es reconstruido, le digo. Porque compramos o consumimos el concepto de lo que hay en las redes sociales, pero no nos damos cuenta de que todo eso es falso. Entonces, lo primero que tienes que valorar es que todo ser humano sobre esta tierra tiene un valor, todo ser humano tiene algo especial de parte de Dios, aunque no tenga los millones de seguidores, también por mí murió Jesús, también por ti murió Jesús. Y es tiempo de dejar de envidiar o de ver el éxito de otros, porque al final ese éxito se puede convertir en el más grande fracaso para una persona. Así es. Escuchaba una frase de alguien que decía que cuando envidiamos, demostramos ser inferiores. Muchas de nuestras debilidades como seres humanos, nuestras carencias, que pueden estar ahí muy escondidas, muy ocultas, cuando envidiamos salen a luz. Y tiene que ver mucho con esto. En la parte espiritual, usted como pastor, como líder, ¿cómo ha logrado, digamos, tener una identidad que lo mantenga firme en sus convicciones, pero también reconociendo de lo que Dios ha hecho en usted y viendo a otros siervos? Porque yo sé que usted se maneja con muchos hombres de Dios que tienen megas iglesias, que tienen grandes proyectos, pero ¿cómo ha hecho el pastor Andrés para decir, me alegro por lo que están haciendo otros, me alegro por eso, y no sentir esa necesidad o ese anhelo que puede llegar a convertirse en envidia? Desde jovencito, muy, muy jovencito, yo tenía un eslogan: yo me voy a juntar con águila. Me voy a juntar con águila. Y incluso a veces dentro de las concilios o denominaciones, a veces hay cierto malestar ahí porque uno se junta a veces con otros pastores que han crecido. Pero un día me puse a pensar, ¿por qué criticamos tantos ministerios, iglesias grandes que han crecido? Pero realmente cuando un pastor, mira bien, si hay un pastor que me va a ver por ahí, la mayoría de pastores que criticamos a una iglesia más grande que la tuya, lo que estás criticando es tu incapacidad de producir esos frutos, tu incapacidad de poder verlo. Y lo primero, porque creo, y como me lo ha enseñado mi padre espiritual, solo la verdad te puede producir libertad. Muchos tenemos que ser confrontados con esta realidad. Tenemos que reconocerlo, tenemos que admitirlo, que hemos tenido envidia. Tenemos que admitirlo. Nadie puede ser libre de un pecado que no lo reconoce. Por eso la Biblia habla primero de la confesión. La confesión te lleva a reconocer y admitir. Entonces, yo miraba grandes ministerios y los admiraba. Te voy a contar una anécdota. Cuando era chiquito yo decía, algún día yo voy a ser como, ¿te imaginas? Voy a usar los apellidos de los predicadores grandes. Y yo decía, ¿te imaginas cómo sonaría? Andrés Luna. Decía, ¿cómo suena? A ver, Andrés Maldonado. ¡Ala! Entonces, y eso lo hacía con todos los grandes predicadores, ¿verdad? Con Gigi Ávila, y entonces, hasta que un día el Señor habló a mi corazón y me dice, lo que yo tengo para ti es único, es especial, es particular, es inigualable. Esos ministerios están ahí porque tienen algo que yo puse en ellos. Entonces, la mayoría de líderes, pastores, están buscando en otros modelos, están buscando en otros cantidad de cosas, ignorando que Dios ha puesto algo propio, una identidad, algo que es lo que Dios me está llamando a hacer. Entonces, si eras un chavalo como yo, ¿verdad? Que yo admiraba esos grandes ministerios, decía algún día, y cuando miraba predicadores que Dios los usaba, y miraba predicadores que viajaban a otros países, decía algún día voy a hacer. Pero creo que ese sentimiento de envidia es una línea muy delgada entre la admiración, y por eso hay que tener mucho cuidado. La admiración y la envidia, hay una línea muy delgada que la divide. Al final, los envidiosos son fans también. Sí. Los envidiosos son fans. Sí. También son gente que te admira. Entonces, creo yo que hay que pedirle al Espíritu Santo que trabaje en nuestro corazón y no permitir que la admiración
de decir qué lindo cómo Dios usa a tal persona, qué bueno todo lo que Dios le ha dado, se convierta en envidia. Yo quiero agradecer a todas las personas que se han estado conectando, que están compartiendo este podcast. Sin duda alguna, pueden poner ahí en los comentarios acerca del tema, todo lo que tiene que ver con este tema de la envidia, lo que la Biblia menciona, porque es un tema muy extenso, pero el tiempo pues, nos ha alcanzado bastante. Y yo quisiera mencionar una frase y me gustaría saber qué se le viene a la mente al pastor Andrés con esta frase. Una frase que hace algunos años aprendí y decía, deja de mostrar tu necesidad y aprende a mostrar tu capacidad. ¡Wow! Poderoso. ¿Qué piensa? ¿Qué se le viene con esa? Sí, bueno, tratando de alinearnos al tema, yo creo que si todos nosotros comenzáramos a mostrar lo que Dios nos ha dado, lo genuino, lo original, eso que Dios ha puesto en nosotros, creo que no tendríamos necesidad de ver para otro lado. Amén. No tendríamos. Mira lo que me pasó a mí. Tú conoces a Juan José, mi brother. Sí. Digo yo que es mi amigo todavía, ¿verdad? No me ha llamado, pero es mi amigo. Y mira cómo le fluye ese brother. Tiene una capacidad para que los chavalos para captar la atención. Sí, es increíble. Yo lo admiro mucho. Es mi amigo y todo. Pero yo no puedo ser como él. No sé si me doy a entender. Así es. O sea, esa es una gracia única, especial, que Dios le dio para él. Y muchas veces, pastor, hemos caído en querer imitar a otros. Eso. Y eso también se va convirtiendo en algo complicado, porque dejo mi propia identidad. Y aquí en Nicaragua, por ejemplo, a veces hemos escuchado a alguien ya hablando hasta como argentino, predicando como Dante Gebel, con los mismos chistes de Dante. Y eso también pues no es correcto. No es correcto. Y se vuelve también en un plagio, porque todavía, mira, la legalidad, y esto, déjame que me ponga metódico en esto, sí. Pero cuando tú escribes un artículo, lo que te da legalidad de poder escribir es que reconozcas la fuente de donde lo tomaste. Por eso tú tienes que ponerle al pie de página en un libro de dónde tomaste esa cita. Entonces, ¿qué sucede con los predicadores? Los predicadores escuchamos la revelación de otro o escuchamos lo que otro dijo. Dios me lo dijo. No, Dios no te lo dijo. ¿Verdad? Entonces, yo creo que la humildad, el espíritu humilde nos va a llevar a morir, nos va a llevar a poder comprender que Dios tiene algo genuino para mi gloria a Dios, lo que Dios está haciendo con otro. Lo celebramos, lo aplaudimos, pero Dios a ti también te puede usar. Y Dios a ti también te puede llevar a cosas y a dimensiones que ni siquiera te has imaginado si aprendemos a ser humildes. Así es. Pastor, el tiempo nos ha alcanzado. Ha sido de mucho aprendizaje tenerlo acá. Yo espero que no sea la última vez que nos acompañe acá en Podcast Oxígeno desde Impulso Radio. Siempre invitándola a que usted pueda seguirnos en todas las plataformas digitales, que pueda estar pendiente de todo lo que está ocurriendo desde Impulso Radio, en YouTube, en Facebook, en TikTok. Y sin duda alguna es un tema súper importante y queremos agradecer a todas las personas que se han conectado el día de hoy. Recuerda que vamos a estar todos los sábados a partir de las 3 de la tarde acá en Impulso Radio a través de Facebook Live. Así que gracias a todos los que han compartido y pastor, por sus palabras finales. Bueno, gracias primeramente por la invitación, gracias a la radio, ¿verdad? Acá, a la iglesia, Visión Ahora, todo, ¿verdad? Los que nos invitaron a esto. Pero quiero dejar esta última palabra en el corazón de todos. Haz lo que no esperes que haciendo lo mismo vas a tener mejores resultados. Yo creo que hay que trabajar en pro de lo que Dios te ha dado. Sé original, chavalo. Sé original, sé genuino y deja que Dios te use a como Dios te mandó. Así es. Y recuerde que necesitamos oxígeno para vivir y usted necesita ver este podcast. Así que muchas gracias, bendiciones. En la vida cristiana necesito que me den consejo. Quiero estar aprobado como obrero que hace lo correcto. Busco en su palabra, pero hay cosas que tal vez no entiendo. Pero hay un espacio donde aprendo lo que necesito. Podcast Oxígeno, siempre hay algo que me edifica aquí. Podcast Oxígeno, escucho la palabra de Dios aquí. Bienvenido a su podcast Oxígeno con Carlos Montoya. Esto es Oxígeno Live desde Vera, Nicaragua.